Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con Reyes de la Biblia, con mi hermano Pedro Rodríguez. Vamos a estar viendo cinco aspectos importantes, cinco consejos importantes en Primera de Reyes, capítulo 4, como estuvieron viendo ellos el viernes pasado. Y nuestro hermano Pedro, por favor, Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Bueno, muchísimas gracias y primeramente gracias a nuestro Dios, quien es el que nos da la oportunidad y el que nos concede pues cada momento que disponemos a aprender de Él, cada momento que decidimos apartar un espacio para acercarnos y para comprenderle, por supuesto para crecer y fortalecernos y acercarnos a Él. Damos las gracias también a ustedes por su interés en conectarse para estudiar y aprender más de Dios. El pasado viernes estábamos compartiendo el capítulo 4 de Primera de Reyes y comentábamos allí varias cosas importantes sobre la manera especial en la que nuestro Dios se manifestó en Salomón, en el reinado y en toda la nación, ¿verdad? Siendo nuestro Dios, como dijimos en el versículo 29, pues el principal protagonista y el que le concedió a Salomón toda la sabiduría y la prudencia muy grande, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 29. Y todo esto en respuesta a la petición que Salomón había hecho en el capítulo anterior a nuestro Dios de sabiduría por la necesidad que tenía en ese momento, su inexperiencia, su corta edad y todo el gran desafío que tenía delante de él para suceder a su padre David. Y pues nuestro Dios en ese mismo capítulo 3 le concedió sabiduría para juzgar un caso bien especial de dos madres que reclamaban un hijo. Y pues Salomón vemos allí como Dios le dio la sabiduría y el discernimiento necesario para buscar, como dice al final del versículo 28 del capítulo 3. O sea, el pueblo temió al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vimos en el capítulo 4 la manera tan especial como se organizó el reino, cómo se organizó la nación, como los principales hombres que se mencionan en los versículos 1 al 6, que estaban allí pues alrededor del trono, como por decirlo de alguna manera, primeros ministros, ministros de los principales asuntos del reino, ¿okay? Sobre lo que son los sacerdotes, los que estaban sobre los tributos, los que estaban como secretarios, el que estaba sobre los 12 gobernadores que Salomón estableció para que gobernasen 12 territorios. Y olvidé decir el viernes pasado que esos 12 territorios que se mencionan ahí desde el versículo 7 en adelante no son las 12 tribus, ¿okay? No son los mismos territorios de las tribus de Israel, ¿okay? Son distintos. Son 12 territorios estratégicos que Salomón organizó con un gobernador, en este caso sobre cada región. Y cada región estaba en la obligación, era obligación, que el versículo 7, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. O sea, cada territorio le correspondía un mes a abastecer y proveer todo lo necesario para la casa real, para la corte real y para todo el personal del rey, de la casa real como tal. ¿Okay? Dice después del versículo 20 cómo la nación de Israel creció, se multiplicó como la arena que está junto al mar, dice ahí el versículo, y estaban comiendo, bebiendo y alegrándose. Sabemos la alegría, el disfrute que tenían ellos en este caso, por la bendición de Dios primeramente, la prosperidad y todas esas cosas, ¿verdad? También el versículo 21 nos muestra lo que es el señorío de Salomón sobre los reinos que le rodeaban, en este caso en el Éufrates, en la tierra de los filisteos y en el límite con Egipto. Ahora dice que ellos llevaban presentes a Salomón siempre. Vemos el dominio y la influencia fuerte que tenía Salomón en este caso sobre los demás reinos. Menciona desde el versículo 22 en adelante la provisión diaria
que recibía la casa real, en este caso para el mantenimiento de los alimentos, de la harina, los coros de harina, los animales engordados en el versículo 23, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vemos también al final del versículo 24 que no solo gozaban de abundancia de provisión material, sino que tenían algo importantísimo, como dice el versículo 24, paz por todos lados alrededor. Y hacíamos mucho énfasis en eso, que la sabiduría de Dios permitió al pueblo no solamente disfrutar, alegrarse, tener prosperidad y abundancia, sino que les dio paz por todos lados alrededor. Y hacíamos la aplicación para nosotros en este tiempo, como también la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, al influir sobre nuestra vida, puede hacernos disfrutar primeramente de paz con Dios, que es la más importante, gracias a lo que hizo Cristo, ¿verdad? En el Calvario, nos justificó y nos dio paz con Dios, Romanos 5:1, y también nos da paz, en este caso la sabiduría de Dios, para relacionarnos con nuestros semejantes y con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Okay? Sigue diciendo el versículo 25 en adelante, la manera como ellos también vivían, con seguridad, con estabilidad. Dice Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. O sea, eso es una expresión proverbial que representaba mucha bendición, mucha seguridad. Era algo que Salomón como rey, a través de la sabiduría de Dios, proveyó a la nación. Y decíamos nosotros en este tiempo que ahora nosotros estamos bajo un mejor rey, sobre el rey de reyes, y que pues tenemos estos mismos atributos, pero en algo más allá, que es en el trasfondo espiritual, en la estabilidad, en la seguridad, en la vida en abundancia que nos provee Jesucristo como rey, ¿okay? Como rey de reyes. Si Salomón, siendo hombre, reinó y proveyó todas estas cosas a la nación de Israel terrenal, ¿cuánto más nos provee para nosotros hoy Jesucristo como rey de reyes, como Dios mismo, ¿verdad? Cuánta más paz, cuánta provisión, cuánta seguridad, cuánta estabilidad tiene Jesucristo como rey, para, o sea, toda la capacidad que tiene Él para proveernos a nosotros de todo esto, ¿verdad? Y si la nación de Israel estuvo organizada de esta manera tan extraordinaria como se muestra, de modo que pues todo lo tenían, ¿verdad? No faltaba nada en la casa real y cada quien trabajaba según su turno. ¿Cuánto más no debe estar organizada, ¿verdad? La nación de Israel espiritual que somos nosotros, ¿verdad? El Israel espiritual, el pueblo de Dios, el real sacerdocio, cómo no debemos organizarnos también para cumplir nuestras funciones según nuestro turno y para proveer todo lo necesario para que en la casa de Dios no falte nada, ¿ok? Entonces nosotros también podemos tener, pues, como dice el versículo 29 al final, anchura de corazón y toda esa sabiduría que nos provee nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sigue diciendo después el versículo 30 que la sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los orientales y era mayor que toda la sabiduría de los egipcios, ¿ok? Era algo que obviamente Dios le proveyó. Y se mencionan ahí algunos personajes en el 31, que inclusive algunos de ellos escribieron algunos de los salmos que están en nuestra Biblia. También dice, en este caso, que Salomón en el versículo 32 compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. También sigue haciendo mención en los últimos versículos del capítulo 4 de todos los contenidos en los que Salomón disertó de la naturaleza, de los árboles, de los reptiles, de los peces, de los animales, etcétera, etcétera. Y dice que todos venían de todas partes en el versículo 34, el versículo final, a oír de la sabiduría de Salomón, ¿okay? Y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, con muchísima más sabiduría, obviamente, produce también el interés, el hambre y la necesidad de oír de él, ¿verdad? Porque inclusive las profecías que vemos en el Antiguo Testamento sobre Cristo y sobre el pueblo que no era pueblo de Dios, iba a ser pueblo de Dios y mucha gente iba a venir ante el Hijo de Dios a oírle y a conocerle. Entonces, decía también la semana pasada que inmediatamente cuando veía el cuadro completo del capítulo 4, pensaba era en Cristo, pensaba en Él como Rey y en toda la sabiduría, por supuesto,
él como Rey de Reyes manifestaba, reflejaba la sabiduría de Cristo, como lo vamos a ver hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿algún comentario, alguna aportación, algo que recuerden del viernes pasado, pues que quieran compartir, que quieran preguntar, que quieran aportar? Pues siéntanse, por supuesto, como siempre, en confianza para hacerlo. ¿Okay? Estamos abiertos. Ok, bueno, vamos entonces vamos a ir pensando entonces en nuestra aportación mientras vamos desarrollando ya la conclusión, ¿okay? Y en cualquier momento que tenga alguna pregunta o alguna inquietud, hágala con toda confianza. Ahora, entonces, hay 5 cositas que a mí particularmente me llaman la atención, 5 recomendaciones, ¿verdad? sobre la sabiduría, sobre la sabiduría de Dios, en este caso, cómo andar en ella, ¿verdad? Y yo creo que nosotros necesitamos en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo espiritual ir aprendiendo, ¿verdad? A distinguir entre la sabiduría de Dios, que es la que realmente vale, la que realmente importa, y la sabiduría humana. La sabiduría humana. Siempre necesitamos aprender a hacer esa distinción, ¿okay? Porque yo creo, según lo que veo en los siguientes capítulos de acá de Reyes y de Crónicas, que a pesar de toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón, pareciera que Salomón al final no supo distinguir bien o no supo mantenerse bajo la sabiduría de Dios, y lamentablemente o tristemente fue influido por la sabiduría humana, por la sabiduría terrenal. Entonces, yo tengo o quiero compartir simplemente 5 tips o 5 recomendaciones muy breves. Y la primera es reconocer la necesidad de sabiduría de Dios. O sea, reconocer que es la mayor necesidad que tenemos, ¿okay? O nuestra primera y principal necesidad. Y digo esto, o propongo esto, considerando el ejemplo de Salomón mismo, en este caso, en el capítulo 3, quien comenzó muy bien su reinado, su ministerio, reconociendo frente al gran desafío que tenía, que lo que más necesitaba en ese momento era la sabiduría que Dios podía proveerle para dar inicio a su reinado y continuidad a lo que acababa de dejar su padre como rey. Y decíamos en esa ocasión que se necesita mucha humildad y se necesita mucha conciencia, mucha claridad para reconocer eso, porque en la mayoría de los casos o en la mayoría de las circunstancias o situaciones difíciles que se nos presentan, por retos o desafíos o pruebas o lo que sea, como el caso de Salomón, cuesta mucho entender y reconocer que lo que más se necesita es sabiduría. Siempre tenemos una solución o una posible necesidad. O sea, creemos que lo que necesitamos es esto, o dinero, o salud, o recursos, o aquí o allá, para poder salir adelante o para poder resolver la crisis en la que yo me pueda encontrar o las situaciones difíciles que se me puedan presentar. Siempre tenemos una posible solución, pero muy pocas veces tenemos la humildad suficiente para reconocer que lo que más necesito es sabiduría. Es interesantísimo que Salomón, pues, eso fue lo que entendió. Fíjense que a Dios, en el capítulo 3, le conmovió mucho que Salomón no pidió la vida de sus enemigos, que Salomón no pidió riquezas, que Salomón no pidió territorios, que Salomón no pidió ejércitos más fuertes, que Salomón no pidió más funcionarios, más hombres capaces para seguir adelante. O sea, Salomón estaba centrado y claro y convencido que lo que más necesitaba era la sabiduría de Dios. Era la sabiduría de Dios. Fue humilde y lo reconoció. Reconoció que no tenía la sabiduría necesaria. Entonces, si estamos atravesando alguna situación, algún momento, alguna circunstancia, alguna enfermedad, alguna prueba, algún conflicto o lo que sea que yo esté atravesando
o el desafío que tenga o el reto que tenga delante de mí, pues el consejo es entender que lo que más necesito es la sabiduría de Dios para poder salir adelante y para poder hacer las cosas como Dios quiere, como Dios lo desea. Y estoy seguro que así como el corazón de Dios se conmovió ante esa petición de Salomón, también el corazón de Dios se va a conmover ante esa necesidad que usted y yo tengamos de la sabiduría de Él. Preguntas, dudas, comentarios, con toda confianza, hermanos. A ver. En segundo lugar, ¿verdad? Aparte de reconocer esa necesidad de sabiduría, que es nuestra principal necesidad, en segundo lugar debemos pedirla en oración. Pedir a Dios sabiduría en oración. Así como lo hizo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, el ejemplo que acabamos de mencionar, donde no solo reconoció que era lo que más necesitaba, sino que se la pidió a Dios. Y es lo que vamos a leer en Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 para recordar lo que está escrito allí, lo que nos enseña Dios allí, lo que enseña Santiago sobre esto. Y es algo que muy pocas veces estamos conscientes, o es algo que muy pocas veces pedimos a Dios. ¿Okay? Fíjense lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Quisiera pedirle a algún hermano que me colabore con la lectura y que nos ayude con la lectura de los primeros 6 versículos, ¿verdad? Del capítulo 1, versículo 2 al versículo 6 del capítulo 1 de Santiago. ¿Quién nos colabora con la lectura? Ok, hermano, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 1, verso del 1 al 6, ¿no? Sí. Ok, voy acá, dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene lealtad dividida y está inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ok, excelente, gracias, hermano. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos hace esa invitación puntual, ¿verdad? Esa invitación sencilla a que en el momento en el que nos encontremos, no con una prueba, no con 2 pruebas, sino con diversas pruebas. Pueden haber muchas situaciones difíciles, pero independiente de eso, lo primero que nos recomienda es alegrarnos, contentarnos, porque es una oportunidad para poner en práctica la paciencia o la constancia, como dice la versión que acaba de leer nuestro hermano, ¿verdad? Y en segundo lugar, en ese momento de diversas pruebas, en donde mi fe está siendo probada, lo que yo debo hacer es pedir sabiduría, ¿verdad? Reconocer mi falta de sabiduría. Como dice ahí, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios abundantemente, el cual dará a todos sin reproche. O sea, Él dará abundancia de sabiduría y debemos tener la fe suficiente de que Dios responderá, de que Dios proveerá esa sabiduría. Yo creo que si nosotros diariamente dedicáramos tiempo a pedirle a Dios sabiduría, su entendimiento para tomar buenas decisiones, para poder discernir bien entre todas las circunstancias, adversidades, dificultades que se nos avecinan, que están presentes en nuestras vidas. Yo creo que nuestra vida sería diferente.
y esa respuesta de Dios definitivamente haría una diferencia grande en nuestras vidas, porque lo más importante, como nos presenta este pasaje, o sea, que nuestro Dios es un Dios que realmente tiene la disposición de conceder sabiduría en abundancia, sin reproche. No se molestará cuando le pida sabiduría a nuestro Dios. No te reclamará: ¿por qué me pides tanta sabiduría? Ya deja de pedirme tanta sabiduría. O sea, todo lo contrario. El pasaje nos presenta a un Dios que se complace en ver a sus hijos pidiendo la sabiduría de Él, y se complace dándole a sus hijos la sabiduría de Él abundantemente. Y lo vimos Hermano, también en Reyes. Lo vimos también en Reyes, en el caso de Salomón. El corazón de Dios conmovido, ¿verdad? Complacido por lo que Salomón le acababa de pedir. Hermano querido. yo solo quería, es bien importante ese capítulo porque habla sobre la sabiduría y a mí me es bien importante porque al final dice que Salomón ganó fama. Dice que los reyes de todas las naciones enviaban embajadores a escuchar sabiduría. Aquí yo puedo ver dos cosas. Primero, uno tiene que aprender a escuchar en vez de hablar. Es importantísimo porque recuerde que una de las deficiencias que tenemos hoy es que la mayoría de la juventud no quiere escuchar a los mayores. Porque hay, entonces, pues esta gente vinieron, no estamos hablando de fama, era del mundial, en el tiempo, en el contexto ahí, por la sabiduría, y dije que muchos vinieron a escucharlo. Entonces, ya se puede imaginar cómo el Salomón recitando los proverbios que tenía. Entonces, porque al final estos son completamente, pues extremadamente, digamos, provechosos, especialmente para la juventud, para un joven que escucha. Ese es el principal problema. Por ejemplo, yo siento aquí una de las inducciones, uno de los trabajos que hay que hacer es inducir, porque claro, un joven piensa que él aprende de los mismos compañeros del sistema donde vive, pero eso realmente no es sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver que, como usted mencionaba, que el rey no es la iglesia, pero de repente en esta parte tenemos que hacerle hincapié, ¿verdad? Porque hay muchos proverbios que son efectivamente una guía útil. Ya mire que ahí está para los negocios, para vivir una vida práctica. Hay principios básicos para las cuestiones esenciales de la vida. O sea, nosotros podemos prácticamente esenciales diarios de nosotros, de lo que nos está pasando. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de preparar ese cristiano con esta alianza? Pues, porque ahí está, no es que vamos a empezar a nosotros, claro, como usted decía, necesita mucha oración, pero también necesita ir a escuchar, porque recuerde que la fe viene por escuchar la palabra. Entonces, entre más indudable que la gente escuche, que lo guarde en su corazón, que nos convertamos que esta sea la guía útil para vivir en nuestra vida, y especialmente la juventud, porque es una de las cosas que realmente ya casi nadie se deleita. Yo viví un tiempo donde era de un pueblo, pero había una persona que le hacíamos rueda porque todos queríamos escuchar. Claro, que eran como historias, cuentos, pero lo importante es que había aquel sistema donde nos sentamos alrededor y lo escuchábamos. Claro que no nos contaba qué bonito hubiera sido que nos hubiera recitado estos proverbios, esas cosas tan importantes, porque ahí está todo. Yo siento que está centrado en Salomón. Hay muchas cosas que nosotros podemos transmitir a la iglesia, a la juventud, incluso a los niños. A veces me pienso yo que nos dilatamos en otras situaciones, en otras cosas, enseñando otras situaciones y dejamos la verdadera sabiduría. Entonces, cuando dice el que esté falto de sabiduría, pídala
pero no es así como pedirla sin, ya la tenemos escrita ahí. Ya todo lo tenemos escrito. El Espíritu Santo se encargó de plantear lo esencial de la vida. Lo tenemos ahí en esos libros que escribió, con la experiencia que tuvo Salomón y esa conexión que tuvo con Dios. O sea, si queremos vivir una vida plena, no tenemos que ir a otro libro o videos que nos engañen, sino que alguien que yo siempre le planteo a la gente, ¿por qué usted escucha este libro de alguien que murió y no está vivo? Y tenemos, cuando le dijo, y esto lo saco en cuenta, cuando le dijo el hombre, Abraham al hombre rico, ahí tienen a Abraham y los profetas. Pudo haber dicho, ahí tienen a Salomón para que aprendan a vivir. Lo tenemos porque él vive, ¿va? Y esa es una cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Iván, gracias por su comentario. Alejandro, ¿ibas a hacer un comentario? Sí, hermanito Pedro, bendiciones. Más que un comentario y también tengo una pregunta también que quiero a ver si podrían indagar ustedes, hermanitos. Leí el texto de mi hermano Briceño ahí en Santiago capítulo 1 de los primeros 6 versículos y me llama la atención, si necesitan sabiduría, el verso 5, pídanselo a nuestro generoso Dios, que Él las dará y no los reprenderá por pedirla. O sea, pedir sabiduría siempre es bueno, inclusive para discernir la palabra de Dios. Eso es lo que me llamó realmente la atención. Uno quiere entender más a Dios, tiene que pedir sabiduría porque estudiar la palabra de Dios es algo muy espiritual y tenemos que encaminar o saber que lo espiritual va con lo espiritual. No podemos tratar cosas terrenales mezclándolas a lo espiritual. Entonces, pero la pregunta que tengo, Pedro, es ¿cómo sería pedir sabiduría malamente o con un contexto erróneo que Dios dice, como en el verso 6, cuando la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no dudando? Entonces, si dudamos en nuestra fe, es mi pregunta. ¿Cómo sería ese caso, Pedro? Bueno, yo en el versículo 6, esa es una pregunta buena, ¿verdad? Cuando dice pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. O sea, yo creo que pedimos sabiduría equivocadamente, ¿verdad? Cuando dudamos, primeramente, o sea, de lo primero que venimos diciendo, que es la necesidad más grande que yo tengo. Yo primeramente tengo que estar convencido que es lo que yo necesito realmente. Y segundo, tengo que estar convencido, no puedo dudar absolutamente en nada de que Dios tiene todo el poder para proveerme y que esa sabiduría que Dios me va a proveer, que Dios me va a conceder de manera generosa, va a ser necesaria, ¿verdad? Para seguir adelante, para glorificarle, para resolver, para tomar decisiones, etcétera. O sea, yo tengo que tener una verdadera fe y seguridad que Dios me va a oír, va a recibir y me va a dar abundante sabiduría, que realmente va a responderme. No puedo dudar de eso. Es lo que yo entiendo en este caso, en el contexto, ¿verdad? No dudando nada. O sea, pida con fe esa sabiduría, no dudando nada. Porque si yo dudo, ¿verdad?, de esto que venimos hablando, pues voy a ser tambaleante. Voy a ser como la onda del mar, ¿verdad? Un día voy a necesitar sabiduría, voy a querer sabiduría, otro día no, otro, o sea, no voy a tener constancia, no voy a tener firmeza, no voy a tener firmeza. Yo necesito asegurarme que realmente mi mayor necesidad es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, y necesito asegurarme que Él está bien dispuesto a recibir mi petición de sabiduría, y necesito convencerme que pues me la va a dar, me va a responder. No puedo dudar. Si entra la duda, pues se destruye pues todo lo que estamos diciendo. Venimos a ser de doble ánimo o de doble corazón, que es lo que menciona un poquito más abajo, ¿verdad? Versículos más abajo, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo menciona inclusive algunos versículos más abajo. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna aportación, algún comentario, alguna recomendación?
Entonces, fíjense, ok, hermano Iván. Hermano Iván, ok, bueno, creo que seguro se le activó la mano o se le fue el audio, tiene algún problema con él. Entonces, hermanos, como les decía, lo primero es eso, convencernos que la sabiduría de Dios es nuestra mayor necesidad. Lo segundo, en donde estamos, es pedirla a Dios en oración, rogarle a Dios siempre su sabiduría, con la recomendación que nos da en este caso la carta, el versículo 6, pedirla con fe, ¿verdad? Y convencido que es lo que más necesito y convencido que Dios tiene poder para darme. Mire, la situación pasando, la tribulación que estemos sufriendo, la dificultad, lo que sea, mire, verdaderamente nosotros tenemos que estar convencidos que todo eso que nos está pasando ahorita o que pueda estar pasando en este mundo, en esta creación, es nada delante de la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón, entra en el alma, como dice el libro de los Proverbios, cuando la sabiduría de Dios entra en tu corazón, o sea, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a suceder y todo lo que va Dios a hacer a través de su sabiduría en ti. ¿Okay? En tercer lugar, la tercera recomendación para vivir en sabiduría y andar en la sabiduría de Dios es estudiar la palabra de Dios. ¿Okay? Es una recomendación bien especial que siempre en las iglesias, los que servimos, los que enseñamos, hacemos mucho énfasis en esto. A nuestros miembros, a la gente que enseñamos, que es necesario, que es importante el estudio de la palabra de Dios. Porque en el estudio de la palabra de Dios, obviamente se adquiere la sabiduría de Dios, ¿verdad? Se recibe la sabiduría de Dios. Recordemos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, un pasaje que todos nosotros conocemos detalladamente, ¿verdad? Pero vamos a ir hasta un momento, ¿verdad? Ahorita regresamos a Santiago. Este es un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Y hasta de memoria, y lo recitamos, pero es importante que lo recordemos en este momento. Fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. ¿Ok? Fíjense. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es uno de los pasajes que muchas veces nosotros lo dejamos allí en el pasado. Consideramos un pasaje que se usaba cuando nos estaban predicando y nos convertimos y lo usaron para demostrarnos que la Biblia viene de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que este pasaje es cuando le vamos a predicar a una persona por primera vez, que le vamos a hablar de la Biblia y de Cristo. Pero no es así, hermano. Este es un pasaje que todos los días tiene una amplia aplicación en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que tiene el poder, es la que tiene la capacidad de darnos sabiduría para la salvación, como en el caso de Timoteo, es la que nos puede madurar, es la que nos puede perfeccionar y es la que nos puede capacitar para toda buena obra. O sea, no hay otra fuente, no hay otra manera. O sea, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo está disponible para cada uno de nosotros cuando a través de la palabra de Dios, a través del aprendizaje, a través del estudio de la palabra de Dios, pues oímos a Dios, recibimos a Dios. No hay otra manera de recibir sabiduría de Dios. La única fuente de sabiduría de Dios es su palabra, hermanos. Es su palabra pura. ¿Verdad? Es, como dice el Salmo 119, ¿verdad? Que la exposición de la palabra de Dios alumbra y hace entender a los simples. La palabra de Dios es el alimento, es la fuente de sabiduría
de conocimiento, de crecimiento, de perfeccionamiento, de maduración, ¿verdad? Y de conocer bien la voluntad de Dios. Para yo poder conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, yo necesito que la palabra de Dios renueve mi entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando la palabra de Dios renueva mi entendimiento, pues yo voy a poder estar en la capacidad de conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, ahora como nos lo dice ese versículo. Entonces, la tercera recomendación para yo tener sabiduría de Dios y andar en la sabiduría de Dios y practicar la sabiduría de Dios es estudiar la palabra de Dios, es permanecer en ella, es tener un tiempo diario. Que los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios y las verdaderas mujeres de Dios pasan tiempo frente a la palabra de Dios, se exponen a la palabra de Dios, se dejan influir por la sabiduría de Dios en su palabra, ¿okay? En su palabra. No hay otra manera. Y hay tiempos peligrosos porque hoy en día en las iglesias tenemos muchos problemas con la membresía, con el rebaño. No quieren estudiar la Biblia, no quieren escuchar la palabra de Dios o no les interesa la palabra de Dios. Invierten más tiempo en otras cosas, ¿verdad? Invierten más tiempo en redes, en otras cosas y no en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un desafío tremendo en este tiempo, ¿verdad? Sobre nuestras juventudes, ¿verdad? Sobre los hombres, sobre las mujeres, cómo enseñarles a valorar realmente la palabra de Dios, la sabiduría de Dios a nuestra disposición a través de ella, cómo la gente le da más valor a una red social, cómo hoy en día la gente dedica 2 o 3 horas a ver una película o a ver una serie de Netflix y se concentra, ¿verdad? Y a veces hasta 4 o 5 horas ininterrumpidamente concentrada la persona viendo una película o una serie o por Facebook o por Instagram o por lo que sea, pero no tiene la capacidad de concentrarse 1 o 2 horas en el estudio de la palabra de Dios. Eso es un problema grande dentro de las iglesias. Es un desafío que tenemos. Entonces, obviamente no hay sabiduría de Dios a veces en la vida y en el corazón de las personas porque no están pasando tiempo frente a la palabra de Dios. Sus corazones no están exponiéndose a Dios. Sus valores, sus objetivos, sus metas están en otro lugar. No están en Cristo realmente. No están en la eternidad, no están en los cielos. Quienes tienen el corazón en los cielos, quienes están haciendo tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, pasan tiempo frente a la palabra de Dios, oyendo la sabiduría de Dios, recibiendo sabiduría de Dios, y eso ayuda a tomar buenas decisiones, eso ayuda a andar en el camino correcto. Es la lámpara que alumbra el camino, la lumbrera, como dice el Salmo 119. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, que le pregunté a Roberto, bueno, Roberto está aquí. Bueno, Roberto, yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy enseñando por ahí, que yo le pregunté a Roberto hace muchos años, Roberto, ¿cómo haces tú cuando un hermano se te acerca con este problema, con esta situación, con esto que le está pasando? Y nunca se me olvida que Roberto me dice, bueno, yo le pregunto, ¿tú estás estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás estudiando la palabra de Dios en el día? Y bueno, si la persona me dice, bueno, no estoy estudiando, no, bueno, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Estudia la palabra de Dios. Y eso me marcó a mí hace muchos años, hermano. Y inclusive en estos días hemos llegado a la conclusión de que si nosotros enseñamos a la iglesia, a los nuevos discípulos, a la membresía, a tener un valor en la palabra de Dios, a invertir tiempo en la palabra de Dios, a pasar tiempo en la palabra de Dios, en la oración, en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, ya está el camino hecho, pudiéramos decir. Ya está la mayor parte del trabajo hecho. Porque solamente con eso, un creyente con esa sed y con esa hambre de aprender de Dios, de la palabra, de la sabiduría de Dios, de clamar a Dios en oración, ya está el trabajo bien adelantado, realmente. Ya está el trabajo bien adelantado. Entonces, a veces queremos ayudar a los discípulos en muchas virtudes, en muchas cosas, en muchos aprendizajes, en muchos asuntos, pero obviamos que es el más importante.
Esto es lo primero. Y no solamente debe ser lo primero en el creyente, cuando se convierte, cuando comienza, cuando inicia la vida en Cristo. El cristiano, mientras viva, mientras permanezca en este espacio, en esta casa temporal, que es el cuerpo, que es la vida, siempre debe estar permaneciendo en la palabra de Dios, en la oración. Siempre, ¿verdad? Permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la sabiduría de Dios, recibir el conocimiento y la sabiduría de Dios, siempre. Y mientras más pasa el tiempo y mientras más pasan los años y más pasan las circunstancias, más reconocemos la necesidad que tenemos de aprender. Yo creo que en el reino de los cielos no pasa como en el mundo. En el mundo o en las instituciones humanas, mientras más años pasan, tú vas creciendo y vas creciendo y vas escalando. Yo creo que en el reino de Dios, eso lo vamos a ver en el quinto paso, mientras más pasan los años, yo más cuenta me doy de lo mucho que necesito de Dios, de lo poco que soy, de lo miserable que soy, de la necesidad tan grande que tengo cada día más de Dios, de aprender de Él y de aprender de su palabra. Entonces, el estudio de la palabra de Dios es crucial, ¿verdad? Y es el tercer paso o la tercera recomendación para nosotros poder tener la sabiduría de Dios, ¿ok? Disponible. Y el cuarto paso, sí, como dice nuestro hermano Iván, pues, como dicen los proverbios, que la sabiduría de Dios es mejor que el oro y que todas las cosas que puedan existir, si la tenemos, tenemos absolutamente todo, ¿verdad? El cuarto paso, en este caso, es practicar la palabra de Dios. Que no solamente es suficiente que la estudiemos y que invirtamos mucho tiempo, ¿verdad? El tercer paso, sino que consideremos también el cuarto, que es en este caso ponerla en práctica, ¿verdad? Que no solamente Dios nos dé un corazón entendido para su palabra y comprensión de su palabra y que diariamente pasemos tiempo en ella, sino que decidamos obedecerla, decidamos vivirla, decidamos practicarla y seguir el consejo que se nos da, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos es contrario el consejo de la palabra de Dios a lo que yo deseo hacer o a lo que yo considero que debo hacer. La mayoría de las veces lo que la palabra de Dios me enseña, me dice, lo que Dios me muestra en su sabiduría es totalmente distinto. Y ahí es donde realmente se prueba quién soy, si realmente estoy humillado a los pies de Dios, a los pies de Cristo, cuando decido obedecer la palabra que Él me presenta. Entonces, en la carta de Santiago, donde nos vamos a ubicar, está una invitación que nos hace allí, ¿verdad? A poner en práctica la palabra de Dios, a que no solamente la oigamos, a que no solamente pasemos tiempo frente a ella o permitamos que otro nos la enseñe, sino que esa palabra de Dios verdaderamente sea practicada, sea obedecida, o sea, produzca cambio, produzca transformación. Y es lo que nos dice al final del capítulo 1 de Santiago. Quería pedirle a algún hermano que me colaborara en la lectura desde el versículo 19, ¿okay? Desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Y vamos a hacer mucho énfasis en lo que nos dice allí, hermana Nelly, por favor. Ya le leo, hermanito. La palabra de Dios nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Amén, excelente. Entonces, espero que puedan ver y puedan considerar el énfasis que nos hace en el versículo 22, en este grupo de versículos, en la necesidad de ser hacedores, practicantes de la palabra, y no tan solamente oidores, que no solamente la oigamos, la escuchemos, la entendamos, nos conmueva en el momento, que es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? En la iglesia, gente por tantos años oyendo clases, oyendo seminarios, oyendo sermones o estudiando por ellos mismos la palabra de Dios por su cuenta, pasando tiempo frente a ellos, pero no vemos el cambio, no se ve transformación, no se ve madurez, no se ve sabiduría de Dios. Terminan, como dice el mismo pasaje, engañándose a sí mismos. O sea, engañándose a sí mismos. Y son comparados con aquella persona o con las personas, cuando en la mañana obviamente lo primero que hacen al despertarse es mirarse en el espejo. Y en ese momento se miran al espejo, se lavan la cara, se cepillan, se peinan, lo que van a hacer. Y en el momento salen del baño y se van a hacer lo que tienen que hacer en el día. Y nunca más en el transcurso del día piensan en cómo se vieron frente al espejo. Jamás van a recordar la cara que vieron, cómo estaba el pelo, o sea, no se van a recordar durante el transcurso del día en nada de lo que vieron en el baño, en el espejo en este caso. Así pasa con aquellos que son expuestos a la palabra de Dios, al espejo de la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, y bueno, de repente les llama la atención, les impresiona lo que dice la palabra de Dios, pero llega hasta allí. Termina el estudio, termina la lección, termina el sermón o terminan ellos de estudiar y se van a su vida cotidiana, a lo que siempre hacen, y no hay un cambio. No recuerdan, o sea, no quedó guardado, no quedó grabado el consejo de Dios, la sabiduría de Dios en ellos, y no practican, no viven absolutamente nada de lo que recibieron, ¿verdad? Y por supuesto es algo que comienza inclusive en la misma preparación del corazón antes de ir a recibir esa clase. Por eso dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora para poder recibir con mansedumbre esa palabra implantada que tiene poder para salvar el alma. Entonces, yo debo preparar mi corazón, yo debo tener un corazón abierto, humilde, manso, cuando voy a exponerme a la palabra de Dios y decidir firmemente que lo que aprenda, que lo que escuche o que lo que yo entienda en el estudio que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, realmente yo lo obedezca, realmente yo lo practique, realmente yo lo viva. Es algo que yo debo decidir con firmeza, porque es un problema que tenemos. La mayoría de las veces que somos expuestos a la palabra de Dios, no hemos preparado el corazón y no hemos tomado esta decisión de que lo que yo estoy entendiendo, de que lo que yo estoy estudiando de Dios, recibiendo de Dios, yo voy a decidir practicarlo, ejecutarlo, vivirlo. Entonces, por esa razón hay tanta gente, tantos años oyendo, y siempre en mentiras, siempre en envidia, siempre en inmadurez, no crecen, porque necesitan tomar esta decisión para preparar el corazón y decidir firmemente poner en práctica, bien sea lo que están estudiando o lo que están oyendo. Entonces, por eso esta parte, este cuarto paso, que es practicar la palabra de Dios, con el tercero, que es estudiarla, son cruciales para que la sabiduría de Dios pueda prevalecer pues en la vida de cada uno de nosotros. Y también siempre decimos, o sea, cuando alguien realmente estudia la palabra de Dios sinceramente y está decidido a ponerla por obra, como Esdras, en este caso 7:10, que preparó su corazón, ¿verdad?
para inquirir, para estudiar, para escudriñar y para practicar y luego al final para enseñar la palabra de Dios. Esdras tomó esa decisión, Esdras se comprometió con Dios realmente, se comprometió con Dios realmente, y es el llamado que hacemos en este momento para que la sabiduría de Dios pueda prevalecer en nosotros. Entonces, los males, fíjense en esto, los males comienzan, o sea, las maldiciones comienzan a llegar a la vida del cristiano cuando éste deja de estudiar la palabra de Dios y deja de decidir poner en práctica la palabra de Dios. Y es algo que no demora, o sea, a lo mejor no sucede de una vez, es algo que va trabajando en el corazón y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y se descuidó en el estudio de la palabra de Dios, se descuidó en la meditación de la palabra de Dios, y está frágil, está débil y cae en cualquier pecado, toma malas decisiones, deja de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Las maldiciones y los males comienzan cuando no se está estudiando la palabra de Dios. Y también podemos decir lo opuesto, las bendiciones comienzan a llegar a la vida del creyente, ¿verdad? Las bendiciones comienzan a manifestarse, el crecimiento, la sabiduría, el desarrollo, la madurez, cuando éste comienza a invertir tiempo de calidad en la palabra de Dios, en pasar tiempo frente a la palabra de Dios, en practicar y obedecer la palabra de Dios. Que allí comienza a haber un vuelco en la vida del creyente, del cristiano. Hermano, el estudio de la palabra de Dios, la oración, ese tiempo de calidad, yo lo considero mucho como cuando llega un paciente a la emergencia médica de un hospital o de una clínica. Cuando un paciente llega allí, ¿qué es lo primero que hace el enfermero o el médico? ¿Qué es lo primero que hace? Claro, hace algunas preguntas, ¿no? sobre el enfermo, pero lo primero que hace es medirle, en este caso, ¿qué? La tensión arterial. ¿Cómo está la tensión arterial? De allí el médico o el enfermero saca conclusiones y decide por dónde se va a ir. O sea, el pulso, la presión arterial, la tensión alta, la baja, es el primer punto de partida. De allí el médico sabe cómo está esa persona. Y comienza a investigar y a indagar y va al diagnóstico, o sea, a lo que va a hacer con ese enfermo. Eso es nuestro pulso espiritual, hermanos, es nuestro tiempo frente a la palabra de Dios. Un cristiano tiene buen pulso espiritual, buena atención cuando está pasando tiempo en la palabra de Dios, cuando ama la palabra de Dios, cuando se deleita en la ley de Dios, cuando se deja influir por ella. Ese cristiano tiene buen pulso, tiene buena atención, ¿verdad? Y si no está pasando tiempo frente a la palabra de Dios, pues está en graves problemas, está en graves peligros. Por eso siempre decimos, si Dios nos permite influir en el rebaño, en los miembros de la iglesia, a que tengan ese hábito de la palabra de Dios y de la oración y de buscar la presencia de Cristo en su vida, el conocimiento de Cristo en su vida, la sabiduría de Dios, mire, ya está hecho gran parte del trabajo. Gran parte del trabajo está hecho. ¿Okay? Entonces, esa es la tercera y la cuarta recomendación. La tercera, estudiar la palabra. Y la cuarta, decidir practicar la palabra. Ser un practicante, no un oidor olvidadizo. ¿Okay? No un oidor olvidadizo. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la quinta y última recomendación? Hermanito. Hermano querido, bendiciones. Buenas tardes. Sí, hermano Jesús Valera. Diga usted, hermanito Jesús. Perdón. Gracias. Una pregunta sobre la prueba de Santiago, capítulo del capítulo 1 que estamos viendo, una pregunta de la sabiduría del 2 y el 3, comparándole con la sabiduría del 12 al 18. Hay un contraste que son dos sabidurías diferentes. La sabiduría del 2, 3 es interna
o externa, al igual que la sabiduría que nos habla del 12 al 18, mi hermanito Pedro. Bueno, del 12 al 18, yo entiendo ahí esa parte de las pruebas y las tentaciones, ¿ok? Es lo que muestra ahí ese pasaje, ¿no? De soportar las tentaciones, de la bienaventuranza que tenemos cuando soportamos las tentaciones y las pruebas, la corona de vida que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está también demostrando que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Okay. Quisiera preguntarte en qué parte de ahí encuentras la sabiduría. Me gustaría que me explicaras un poquito esa parte para poder entender bien tu pregunta. Así, porque la sabiduría del 2 y 3 me parece que viene hablando de la sabiduría para soportar la prueba. Por eso es que vemos que es interna, mientras que la del 12 al 18 es externa, o sea, perdón, la del 2 y 3 la produce Dios, mientras que la del 12 al 18 la producimos nosotros, porque ya es de nuestras propias concupiscencias. Okay, entonces, la del 2 y 3 dice bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Y no estoy contradiciendo, excelente estudio, mi hermanito Pedro. Pero lo que yo puedo entender es lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más la paciencia, su obra, o sea, que debemos de pedir sabiduría para soportar la prueba, o sea, tener la paciencia, para no salirnos, porque eso es lo que pasa en nosotros y en mí especialmente. Me salgo, o sea, a veces nos alteramos y todo eso. Sí, a mí me ha ayudado mucho esto y gracias por recordarme, mientras la del 12 y 13, que la producimos nosotros porque dice que es de nuestra propia concupiscencia, da a luz el pecado. Una vez que, o sea, sí, caemos y morimos en el pecado porque la producimos nosotros. Entonces, me parece que no viene hablando de que debemos de pedir sabiduría para entender la Biblia, aunque es lo que debemos de hacerlo, pero más me parece que viene hablando de pedir sabiduría para soportar la paciencia, tener paciencia en las diversas pruebas. ¿Sí? Estoy bien y mi hermanito me corrige. Ok. Soy un estudiante de la Biblia, soy un siervo inútil. No te preocupes. Tranquilo, hermano, no se preocupe que todos estamos en ese proceso y en ese deseo de entender la palabra de Dios. No se preocupe, tranquilo, no tiene que disculparse. Todos estamos tratando de entender a Dios, claro que sí. Bueno, lo que yo entiendo en este caso, del versículo 12 al versículo 18, o sea, lo que yo entiendo allí, o sea, es sobre el origen de las tentaciones, o sea, dónde se originan las tentaciones realmente. Es lo que siempre he entendido, y dice que se originan más en nosotros, en nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestros deseos descontrolados hacia el pecado, o sea, no se originan en Dios,
sino que vienen de nosotros mismos. ¿Okay? La producimos nosotros. Esa la producimos nosotros, exactamente. Es algo que no viene de Dios, que no viene de Dios, sino que viene de nosotros. Y a veces también le echamos la culpa al diablo y es algo que viene de nosotros. Nace de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desordenado o descontrolado hacia algo pecaminoso, hacia algo que a Dios no le agrada, hacia algo que Dios aborrece. Eso nace de nosotros, eso viene de nosotros, eso no viene de Dios, porque Él no tienta a nadie, ¿okay? Él no tienta a nadie. Entonces, lo que nos quiere hacer entender o lo que nos quiere dar es ánimo para resistir esa tentación, para decirle no a esa tentación, para simplemente reconocer que a Dios no le agrada, que no es lo que Dios desea. ¿Okay? O sea, es lo que es a lo que nos está tratando la palabra de Dios de convencer, a entender que vamos a ser bienaventurados si resistimos, si soportamos, ¿verdad? Si no caemos. ¿Okay? Y que al final, después de soportar, después de resistir esa concupiscencia descontrolada dentro de nosotros mismos, vamos a recibir una corona de vida, ¿okay? Como nos dice el mismo versículo que Dios ha prometido en este caso a los que le aman. Entonces, aquí nos está dando también una recomendación bien especial de cómo nosotros resistir las pruebas, las tentaciones, la concupiscencia descontrolada, y es amando a Dios profundamente. Cuando alguien ama a Dios profundamente y se enfoca en la corona de vida que Dios le va a dar, pues él va a tener fuerzas, en este caso, para resistir y para no ceder a su concupiscencia pecaminosa hacia algo que pues desea hacer, pero que a Dios, en este caso, le desagrada. O sea, esa misma tentación o esa misma concupiscencia. Por eso dice el 13, cuando alguno es tentado, entonces no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, para Dios la tentación no existe. Dios en su santidad, en su naturaleza, es imposible que pueda ser tentado. No hay nada que pueda tentar a Dios. Y como no hay nada que pueda tentar a Dios por lo perfecto y santo que es, entonces Él por ningún motivo va a tentarnos a nosotros. ¿Okay? Entonces esa tentación, esta concupiscencia, ese deseo pecaminoso descontrolado, es algo que se genera dentro de nosotros mismos. Hermana Nelly, Dios la bendiga. Hasta luego. Entonces, de ahí empieza pues a explicar el proceso, cómo se genera dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Esa concupiscencia que nace en nosotros nos atrae, nos seduce, según lo que dice el versículo 14, después da luz al pecado, después de concebir da luz al pecado, y ese pecado, siendo consumado, ya cuando va a la obra, al final del versículo 15, nos lleva a la muerte, nos hace morir espiritualmente. Por eso dice en el 16 que no erremos, que aprendamos a identificar ese proceso, que crucifiquemos esas pasiones desordenadas, esas concupiscencias, que le digamos no a nuestro yo, ¿verdad? Que amemos a Dios, que nos va a dar una corona de vida que ha prometido a los que le aman, que viene una bienaventuranza bien especial. Hay una satisfacción bien especial después de enfocarnos en la corona de vida para vencer esa tentación. Identifiquemos el proceso, ¿verdad? De cómo se origina la tentación, de cómo va trabajando la tentación dentro de nosotros para llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, identifiquemos eso para que al final, como dice el versículo 16, no erremos, no nos equivoquemos. Entonces, Dios en lugar de darnos tentaciones, Dios en lugar de darnos a lo que quiere darnos, como dice el versículo 17, regalos, dádivas, dones perfectos. O sea, eso es lo que sí realmente se origina en Dios. En Dios no se originan las pruebas, las tentaciones, se originan en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra concupiscencia. Y nos recuerda también, pues, al final del pasaje del versículo 18, de dónde venimos, de dónde nos originamos, de la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, las criaturas de Dios, los que seguimos a Dios, influidos por su sabiduría, no nos dejamos llevar por lo que nuestras concupiscencias
nos dictan o quieren que hagamos. Simplemente crucificamos nuestro yo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Deseamos hacerlo, queremos hacerlo, nos provoca hacerlo, pero no lo hacemos. No erramos, no cedemos. Y las fuerzas para no ceder no están en nosotros, están en Cristo, en nosotros. Amén. Entonces son dos pruebas diferentes, ¿no? La prueba de la paciencia y la prueba de las concupiscencias. Ajá, exactamente. Sí, Dos sermones hermosos para predicar. Claro, sí, porque son, mira, la vida del cristiano está rodeado de tantas cosas. Sí. Cantidad de cosas, situaciones, circunstancias, adversidades, tentaciones, vicisitudes, etcétera. Por eso, ante todas esas diversas pruebas, como dice el versículo 2, tengamos sumo gozo, más bien alegremos, ¿verdad? Porque es una oportunidad para poner en práctica la paciencia y la sabiduría de Dios. Claro que sí. ¿Algún comentario Gracias. aparte de... Federico, Alejandro quiere decir algo, Tiziana también, Ah, yo también, pero Amén. en ese orden. Primero Alejandro, después Tiziana. Gracias, hermanito Robert. Sí, en cuanto a la sabiduría que venimos comentando y venía Primera de Reyes capítulo 4 y lo que decía el libro de Santiago, maravilloso. Y me hiciste acordar mucho ese Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer un poquito aquí cuando Dios le dice, escucha Israel, verso 4 de Deuteronomio 6, verso 4. Escucha Israel, el Señor Dios solamente es el Señor. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mira el versículo 6, que es donde me voy a meditar un poco en cuanto a la sabiduría. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. O sea, es conocer la palabra de Dios, es realmente conocerla y comprometernos. Esto es un compromiso, esto es un pacto, esto es algo que estamos haciendo por amor a Dios y inclusive me acuerdo lo que dice Agustín, nuestro hermano, cuando predica, nosotros le hacemos caso a nuestro papá porque le tenemos miedo, porque nos va a pegar, o le hacemos caso a papá porque le amamos mucho y porque deseamos siempre estar bien con nuestro papá. Pienso que es por amor todo esto. Mira el versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla con ellos en conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, hátalo en tus manos, llévalo en la frente como un recordatorio, escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. O sea, estamos hablando que la palabra de Dios debe estar siempre en nosotros. Dios cree eso. Eso es lo que Dios está pensando. Y nosotros en nuestros hogares tenemos que evaluar si la palabra de Dios realmente está en nuestra casa, porque quizás está de 9 a 10 de la noche en el estudio bíblico y el resto de los días, o quizás cuando nos levantemos habrá una oración a Dios por el gracias por la mañana, por el nuevo día. Al acostarnos, gracias Señor por este hermoso día, por los alimentos, y así todo el día. Es lo que me llama la atención. Gracias, Maito. Entonces es una sabiduría maravillosa de Dios, hermana Tiziana. Bueno, buenas noches, santos hermanos, Dios le bendiga. Hermano, yo tengo una pregunta, mejor dicho, yo tengo una preocupación, porque Romanos 7, ¿verdad? Me imagino que ustedes todos saben de qué voy a hablar. Le quisiera leer esta parte y después comentar, hacer una pregunta. Romanos 7 a partir de 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, yo realmente, yo no sé, pero si ustedes viven eso, yo vivo eso todos los días. Y yo no sé, o sea, un día un hermano me dijo, bueno, un hermano, quizá Robert lo conoce, se llama Don Blackwell, él es americano y predicador, evangelista. Él dice que Dios es bueno. O sea, nosotros cuando pecamos, hacemos un error o algo, al menos yo a veces pienso así, estoy perdida, o sea, estoy muerta espiritualmente y después hago algo bien y estoy salva otra vez. O sea, estoy como que salva, perdida, todo el día, siempre, porque, por ejemplo, un ejemplo, vas todo tranquilo a la iglesia, estás contento, estás en el tu culto, tomas la Santa Cena, estás orando, estás feliz de ver tus hermanos y todo, hablas con todo, bueno, vas a la casa y no sé, te encuentras con, o quizás estás en el carro con tu esposa, tu esposo, tu madre, tu padre, tus hermanos, y después le hablas mal. Le gritas, le dices, no, pero no sé qué, o ves una persona que está conduciendo raro y le dices, mira qué sé yo qué, entiendo. Entonces, ya, o sea, éramos tan espirituales y ya, se nos fue la espiritualidad de repente, tan rápido, ¿no? Entonces, yo no sé cómo es, o sea, yo a veces me pregunto, porque yo no sé quién fue, si fue Pedro, quien le preguntó, Señor, pero habrá entonces muy pocos salvos. Y el Señor nada más dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, o sea, estrecha, perdón, estrecha. Lo que yo, o sea, lo que yo quiero entender, mi pregunta es, o sea, si nosotros somos así tan malos, bueno, yo hablo de mí, si yo soy tan mala, ¿cómo yo voy a ser salva? Yo sé que por Jesucristo, pero hermano, yo peco tanto que yo no siempre me recuerdo de que peco, ¿entiendes? Y entonces eso número uno. Y número dos, si yo me digo, es que claro, Dios no es humano, pero es que yo digo, pero es que si fuera yo, es que después yo digo, no, es que tú eres un caso perdido, porque es que tú todos los días vienes con lo mismo, tú no, o sea, usted me entiende, como que cómo va a ser que él no se harta de mí, no sé, como que dice, no, esta hija no coge cabeza, no sé, no hay capacidad, no hay potencial. Y entonces no sé. Ay, yo quisiera existe eso, que uno puede estar seguro de que uno está salvo. ¿Existe eso en la vida de un cristiano o eso no existe realmente? Gracias. Hermano Roberto Miranda, por favor. Puedo contestar. Yo sé que Iván tiene la mano levantada, pero si puedo hacer un comentario. La palabra clave es saber. La palabra clave es saber. Sabiduría quiere decir darse cuenta de algo. Sabiduría quiere decir saber qué hacer con el asunto. No quiere decir que lo haces, quiere decir que sabes lo que haces. El asunto de Romanos 7 específicamente, me gusta que haya salido eso a colación, porque lo que nos dice Romanos 7 es que Pablo sí entiende la diferencia entre el pecado y la obediencia. O sea, el ser humano que no es cristiano no entiende porque no conoce la palabra, no conoce la justicia de Dios, no sabe qué es pecado mentir, no sabe qué es pecado robar, no sabe qué es pecado matar, no sabe qué es pecado. Si yo no voy al doctor y no me dice que soy diabético y no sé que soy diabético, ¿qué voy a hacer? Como todo el azúcar del mundo y me muero, me mato automáticamente. Ahora, el hecho de que el doctor me diga que soy diabético, ¿automáticamente no me gusta el azúcar? No, si te No, sigue al contrario, al contrario. Le sigue gustando. Me gusta más, me gusta más. O sea, estoy vendido al azúcar. O sea, la diferencia es eso. La sabiduría y es lo que está diciendo Santiago. Santiago me está diciendo
que yo debo de darle gracias a Dios, debo estar contento por las pruebas que estoy sufriendo, porque yo sé que esas pruebas producen en mí, yo sé, sabiduría, sé que esas pruebas producen en mí un excelente peso de justicia. O sea, va a mejorar mi carácter. Mientras más entiendo yo la diferencia entre el bien y el mal, mientras más aguda es mi conciencia, mejor estoy ante Dios. Mejor estoy ante Dios. No, si vamos a decir que la única manera de servir a Dios y llevarnos al cielo es cero pecado, no es lo que nos está diciendo Dios. Dios nos dejó en ese mundo, ojalá y nos llevara. Porque lo más bello hubiera sido que cuando nos bautizamos nos hubiera sacado del agua derechito para el cielo. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Oigan bien, imagínense un cielo lleno de ladrones, de mentirosos, de adictos sexuales, de drogadictos. Imagínense un cielo así. Necesitamos ir mejorando. Pero mientras la única forma en que Dios nos ha dado libre albedrío, no nos ha dado, no somos unos robots. Mientras más nos damos cuenta de la maldad, ¿verdad? Más podemos pedirle a Dios ayuda para poder salir del asunto. Ahora, la escritura que quiero que veamos es muy sencilla y con eso voy a parar. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Qué hacemos tú y yo para influir en las personas para que hagan lo que dijo Pedrito? Pedrito lo que dijo que es muy importante es que la única fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Claro, obviamente, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso, ¿verdad? O sea, porque es la única fuente. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que convencer a los otros 90 hermanos que no están presentes aquí, que fueron invitados a esta clase, ¿verdad? A que vengan a la clase. Si pueden, claro. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Yo o todos, cada uno de nosotros? Pónganse las pilas en ese sentido. ¿Por qué? Aquí está. Fíjate bien. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda, fíjate bien lo que dice, les dé el arrepentimiento, pero no del pecado, fíjate bien, de lo que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, no busques sabiduría pidiendo, Dios, dame sabiduría. No, no. Dios te va a decir, ok, ahí está mi palabra. Mi palabra es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el trabajo tuyo y mío es convencer a los hermanos, invitarles a escuchar la palabra de Dios, que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, me encanta sabiduría es eso, hermano, darse cuenta, volviendo en sí. Me encanta eso, volviendo en sí. ¿Se acuerdan quién volvió en sí? El hijo pródigo. ¿Qué hizo cuando volvió en sí? Pues sabió, aplicó, se arrepintió, se regresó con su papá y lo hizo humildemente y lo hizo bien, ¿verdad? Eso es lo que necesitaba hacer. ¿Y cómo fue antes? Tremendamente maduro. Y no le había molestado hasta que volvió en sí, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Tienes razón, Tiziana, estamos en un lazo, estamos amarrados, somos vendidos al diablo, vendidos al pecado, nos encanta el pecado. Cuando estoy más o menos consciente, me lo pego, pero cuando me acuesto a la cama a dormir, empiezo a soñar sueños pecadores, pecaminosos. El cuerpo te indica y te lleva para allá. Me pongo a querer comer pastel de chocolate, helados, todo el azúcar que se pueda. Comer azúcar, le pongo azúcar al azúcar, ¿verdad? Por decir el ejemplo. Eso es lo que estoy haciendo. Volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pablo lo está diciendo.
Pablo lo está diciendo, necesitamos liberarnos de este cuerpo. ¿Quién me liberará de ese cuerpo? Así es como terminó la lectura de Tiziana. ¿Quién me librará? Miserable de mí. Así estamos. Mientras más nos damos cuenta, mejor estamos. Bienaventurado eres cuando te hayas en diversas pruebas. Ahora, la prueba de que mencionó Jesús, ¿verdad? Son unas externas, otras internas, pero de todos modos son pruebas. No, es igual. Y bienaventurados cuando los podemos liberar. ¿Y cómo los liberamos? Con sabiduría. Por eso, pero si a alguien le falta, pida ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué es lo que nos va a decir Dios? Estudia la palabra. ¿Y qué debe decir mi hermano? No es, no peques, deja de pecar, no peques. No, eso no es. Nos encanta predicar de esa manera. Lo que debemos de predicar es, mira lo que dice la palabra de Dios, para que te des cuenta. Amén. Amén. Iván. ¿Me escuchan, hermano? Sí, hermano. Bueno, es bien importante hacer reconocimiento. Dijo Pablo, yo hablo con ustedes, hablo con espirituales, no con carnales. Entonces ahí está la clave. Entre nosotros vamos a hablar de madurez, que Pablo lo repite. Entonces, hay diferencia. El mundo pues peca y no pide perdón. La diferencia es que nosotros pecamos, pedimos perdón. Entonces, esa es la clave. La clave es estar listo. O sea, y entonces aquí tenemos mandamientos. Entonces, los mandamientos que ya están claritos y establecidos, que nos van a llevar hasta ese. Y esto del crecimiento, Pablo lo aclara bien claro, que vamos a estar en estas dificultades hasta que Él venga. Hasta ese último día vamos a tener estos problemas. No tenemos que preocuparnos, sino que dice, por ejemplo, Efesios 6:18, velando. Es la clave, velando, orando. Eso es bien importante. Pero también debemos de notar lo que dice segunda de Corintios capítulo 7 en el versículo 1. Dice, limpiémonos de toda carne. Entonces, si nosotros luchamos por esa limpieza, porque es un mandamiento, no dice, mira, si usted quiere, no, dice, limpiémonos. Es un mandamiento directo que da Dios. Dice, ¿para qué? ¿Por qué? Para que esas promesas, por las promesas que tengamos, no tengamos ningún problema. Y una de las promesas más grandes es que Cristo vive en nosotros. Entonces, allí, ese versículo, yo versículo trato de no, ya de memoria, de lógica, yo ya sé, porque cuál va a ser la clave cuando, digamos, como el hermanito enfocaba. La clave está que usted, mientras tenga en su corazón ese pensamiento, todavía no ha pecado. Recuerde que va a pecar cuando usted actúa. Que el pecado, usted habló de la concupiscencia. Entonces ahí, en ese momento, hermano, en el momento que viene ese pensamiento, que Satanás se lo va a poner, inmediatamente esté de acuerdo a las promesas que usted tiene. No es aprender a decirle, no voy a pecar, no, eso es mentira, porque la gente va a pecar. La clave está en lo que tengamos en nuestro cerebro, inmediatamente ese pensamiento, cambiarlo por un pensamiento de las promesas. Eso es clave, no es una negación. No lo voy a hacer, porque eso dice que es mentiroso eso. Entonces, luego tenemos esa que nos pide una orden, limpiémonos. Luego dice, por ejemplo, Efesios 4, para que seamos dignos. Ese es importante, uno siempre estar, ¿cuándo es digno usted? Si pecó, arrepintió y pidió perdón, ese vuelve a la dignidad. Seamos dignos de esas promesas que nosotros estamos cada día limpiando. Entonces, claro, no lo podemos hacer nosotros con nuestro propio entendimiento. Por eso nos dice Efesios 6:10, que utilicemos el poder de Dios, que es en Él, que es en el poder del Dios, donde nosotros vamos a resistir. Usted, como usted tiene su posicionamiento, está usted un soldado de Cristo que se posesiona, y allí no lo saca nadie, porque dice los versículos 12 y 13, porque no es lucha contra carne y sangre, ahí va a estar. Entonces nosotros, esa es la clave. Luego nos dice
que estemos velando y orando, y la clave, hermanitos, que eso sí debemos de nosotros practicarlo, que oremos unos por otros. Todos los días deberíamos de presentarnos, y el que ora inmediatamente sale la lista, uno nosotros, por nosotros acá. Esto debemos de practicarlo, porque incluso lo pidió en Efesios 6:19. Oiga bien, un apóstol con toda la conocimiento, y él pide que nosotros, pide a los hermanos de que Efesios que oren por él. Entonces nosotros tenemos la necesidad, hermano. Nosotros tenemos que ir adaptando esas normas que ya están ahí. Entonces nosotros debemos hacer la lista de todo lo que estamos, inmediatamente oramos y luego dice para que hablemos con denuedo, para que lo que hablemos lo hablemos conforme a la palabra. Ahí es la forma como nos apoyamos. No es posible que mi hermanita esté solita ya, ahí tiene un equipo, un grupo de personas que vamos a estar, somos siervos de unos de los otros. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aportación? Yo quería responder un poquito al comentario de nuestra hermana Tiziana, y creo que la quinta recomendación la vamos a compartir el próximo viernes, ¿verdad? Porque la idea es compartirla bien, ¿verdad? Y hacer un repasito de las primeras 4 y dar la quinta, pero eso Dios mediante lo vamos a hacer el viernes porque ya está el tiempo cumplido. Solamente quería responder un poquito a nuestra hermana Tiziana, a la pregunta que ella hace, que gracias a Dios, pues nuestra hermana es sincera y abierta y expresa, ¿verdad?, su preocupación, ¿verdad? Porque yo sé que esto muy probablemente está en el corazón de muchos hermanos. A veces simplemente no se atreven, o les da pena, o tal vez no encuentran la manera como comunicar de esa manera clara como lo hace ella. Pero hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención sobre el asunto de la salvación, sobre la seguridad en la salvación y sobre el problema del pecado de Romanos capítulo 7, ¿no? En base a eso y a nuestra naturaleza. Y está en Primera de Pedro, un pasaje que todos también conocemos y dominamos mucho. Ahora en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11, donde nos dice así, ¿verdad? Dice así, sé que estoy estrenando una Biblia, y esta Biblia tiene las hojas muy finitas y me cuesta un poco ubicarme. Pero el pasaje dice, todos sabemos, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿verdad? Es lo que en este caso dice el pasaje sobre el bautismo. O sea, una vez que nosotros nos bautizamos, que reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra culpabilidad del pecado, y que pues el Hijo de Dios la llevó en nuestro lugar y recibió nuestra condenación y resucitó al tercer día, pues yo decido seguirle, en este caso, para que esa condenación no recaiga sobre mí, sino que tengo la fe que ahora recayó sobre él. Decido morir al pecado, a la vieja naturaleza, al viejo hombre, soy sepultado en las aguas y nazco de nuevo al salir de las aguas. O sea, cuando yo soy bautizado, recibo la salvación, pero el cuerpo aún continúa con la necesidad de pecar. O sea, porque dice claramente, entre paréntesis, el versículo 11, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el hecho que yo estoy claro de que estoy perdido y de que solo Cristo me puede salvar, y de que Él pagó por mis pecados, de que yo le sigo ahora, de que yo morí con Él en el agua y volví a nacer al salir de las aguas, eso no quita las inmundicias de mi carne. O sea, hay gente que cree que una vez salido del bautismo ya no le va a provocar pecar más, o que ya el cuerpo ahora pues le va a dar, o sea, como una especie de fuerza para andar como en una nube de santidad y no va a molestarse nunca más, no va a irarse nunca más, no va a tomar una mala decisión, o no va a ser impulsivo porque ya salió del agua como que con una nueva... O sea, eso no va a pasar. Salimos de las aguas y seguimos teniendo el mismo cuerpo, ¿verdad? Como dice Roberto, más bien ahora que le dicen que es diabético, le provoca más
el azúcar y el dulce. Imagínense, esa ilustración está maravillosa. Entonces, el cuerpo aún sigue. Lo que sí nos da, lo que sí nos garantiza la obediencia al evangelio es una nueva conciencia. Y no es que nos da la nueva conciencia de una vez, ¿verdad? Al salir de las aguas, sino que nos hace aspirantes a una nueva conciencia. O sea, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia. O sea, comenzamos a tener una conciencia nueva, distinta del pecado, de lo que Dios quiere, de lo que Dios no quiere. Y una hermana, gracias a Dios te estás dando cuenta de esa lucha, de ese deseo, de esa preocupación que tienes. Es una buena señal, ¿verdad? Porque es la nueva conciencia que Dios te dio de lo bueno, de lo malo. Y estás preocupada porque quieres dejar de pecar. Y es por causa de la nueva conciencia. Porque hoy en nuestra conciencia nosotros, oye, Él pagó por mis pecados, Él llevó mis pecados, Él llevó mis culpas, Él llevó mi condenación, yo debo morir al pecado, ya no debo, o sea, es la nueva conciencia, una conciencia nueva, y nos convertimos en aspirantes de esa nueva conciencia, y estamos en esa lucha. Y yo te recomiendo, ¿verdad?, muy particularmente, que no te centres solamente en lo que dice el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad?, en los conflictos de Pablo, en las luchas de Pablo, en las luchas de todos, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que nos atengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, como extranjeros y peregrinos. Pues se nos ruega que nos atengamos de los deseos carnales que batallan. Es una batalla, es una lucha, es un tomar la cruz, es un morir al yo, es un morir al viejo hombre. Y eso es lo que Pablo está describiendo, a la lucha que tenemos. Ya el pecado nos duele realmente. Tú sabes que es preocupante cuando el pecado ya no nos duele, cuando el pecado ya no nos preocupa, cuando pecamos y nos sentimos luchar, porque eso sí es peligroso realmente, eso sí es peligroso. Entonces mi recomendación es enfocarte en el capítulo 8, después que Pablo se hace la pregunta en el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo es el que me libra de este cuerpo de muerte. ¿Verdad? Cristo es el que me libra de este cuerpo de muerte, y por eso da gracias a Dios en el versículo 25 por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es la conclusión de ese capítulo 7. Y inmediatamente en el 8, lo que pasa es que el número 8 grande y el subtítulo viviendo en el Espíritu en negrita están atravesadísimos. Yo diría que están extremadamente atravesados allí, porque no son inspiración de Dios y les roban la continuidad de la idea, ¿verdad? Y por eso, concha, nos quedamos hasta allí, hasta el versículo 24-25, preocupados por nuestro problema carnal. E ignoramos lo que empieza a decir inmediatamente el capítulo 8, ¿verdad? La grandeza de Cristo, ¿verdad? De que ya ahora Cristo, ¿verdad?, nos ha librado de la condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. En este caso, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Cristo nos ha librado. Y sí tenemos que tener cada día más seguridad y certeza de que somos salvos, de que Él pagó por nosotros. Y eso es lo que la carta de Romanos nos quiere dar convicción, de que delante de Dios somos justos, ¿verdad? Porque es una justicia que se recibe por la fe en que el Hijo de Dios pagó por mis pecados. Esa es la buena noticia. Sí soy salvo, ¿verdad? Sí soy salvo, no por mis méritos, sino por los méritos de Él en el Calvario. Simplemente esa es la recomendación. Y en la quinta recomendación que vamos a ver la próxima semana, en la sabiduría de Dios, cada día nos vamos a dar más cuenta que necesitamos de Él, de lo poco que somos y de lo mucho que necesitamos. Eso solamente. No sé si alguien más, ya creo que estamos bien pasaditos del tiempo. Sí. Muchas gracias. Amén, hermanita. ¿Algo más, Pedrito, que añadir? No, ya es suficiente porque ya el tiempo nos pasamos. Y bueno, el viernes continuamos, Dios mediante, desarrollando y terminando el punto de la sabiduría. Dios mediante, Dios permita.